¿Qué tal mis amigos futboleros? Bienvenidos a Rústicos, un canal en donde tendremos mucha información del mundo futbolero, repasando increíbles historias, grandes y más recientes logros, los mejores jugadores de este deporte, curiosidades y muchísimo más. En el día de hoy les presento los últimos 10 torneos oficiales obtenidos por el Club Atlético Boca Juniors. Que empiece el show. Recopa Sudamericana 2006. Boca obtuvo la clasificación a este torneo por la consagración en la Sudamericana del año 2005 y se tenía que enfrentar al campeón de la Libertadores del mismo año, el São Paulo de Brasil. La ida se jugó en la Bombonera y culminó con triunfo de los locales por 2-1 con un doblete de Rodrigo Palacio. 7 días más tarde, la vuelta tuvo lugar en el Estadio Morumbi de San Pablo, en donde luego de ir perdiendo 1-0, la temible dupla de ese momento, Palacio-Palermo, se encargó de dar vuelta a la historia, aunque luego los brasileros empataron el encuentro. A pesar del empate, Boca sumó otro título a sus vitrinas. Esta fue la última conquista de Alfio Basile, quien luego seguiría a dirigir la selección argentina, obteniendo los 5 títulos de los 5 torneos que disputó como DT del conjunto Ceneice. Copa Libertadores 2007. Seguramente el logro más importante de los últimos años, Boca pudo conseguir su sexta Libertadores con la vuelta de Juan Román Riquelme, goleador y figura de este equipo. El 10 volvió al club de sus amores tras un préstamo que consiguió Boca por 6 meses, dado que su pase pertenecía al Villarreal de España. Boca la pasó mal en la fase de grupos, ya que tuvo que hacer de local fuera de su estadio por una sanción impuesta en el año 2005. Formó parte del grupo 7, donde clasificó segundo con 10 puntos, 2 menos que Toluca y 1 más que Cienciano. En los octavos de final se cruzó con Vélez Sarsfield, a quien venció 3-0 en la ida y empató 1-1 en la vuelta. Libertad de Paraguay fue su rival en cuartos, y tras empatar el primer encuentro en la Bombonera, la serie se definió en Paraguay, donde Boca se impuso por 2-0 y se clasificó para las semifinales. Allí se cruzó con Cúcuta de Colombia, con quien perdió 3-1 de visitante, pero se despertó con un notable 3-0 de local para sellar su pase a la final. En la definición del torneo, goleó 3-0 a Gremio de local y culminó la serie con un 2-0 de visitante con un doblete de Riquelme. De esta manera, Boca llegaba a lo más alto de América, consiguiendo su sexta Libertadores de la mano de Miguel Ángel Russo. Recopa Sudamericana 2008. Este torneo lo disputaron Boca, por haber ganado la tan esperada Libertadores del año 2007, y Arsenal de Sarandí, conquistador de la Sudamericana del mismo año. El encuentro de ida se jugó en el Cilindro de Avellaneda, estadio donde hacía de local Arsenal en ese entonces. El primer gol lo marcó Martín Palermo, tras cerrar un penal y aprovechar el rebote del arquero. 4 minutos más tarde, el colorado Facundo Saba igualó el encuentro, pero Palacio en el primer tiempo y Bataglia sobre el final del partido estamparon el 3-1 que marcaba una amplia diferencia de cara al encuentro de vuelta. 14 días más tarde se jugó la vuelta en la Bombonera. Rápidamente, a los 7 minutos, Rodrigo Palacio puso en ventaja a los locales, aunque el Arce logró dar vuelta al encuentro con goles de Sebastián Carrera y Mauro Matos. Cuando asomaba el final del encuentro, apareció Juan Román Riquelme para marcar el segundo de Boca y sellar el título para los Ceneices, dirigidos en ese entonces por Carlos Ischia. Esta fue la cuarta y última recopa conseguida por Boca, el mayor ganador de este torneo hasta el momento. Torneo Apertura 2008. Boca llegaba inspirado a este torneo por la reciente consagración en la Recopa Sudamericana, pero el inicio del mismo no fue favorable. Martín Palermo, su goleador, se rompió los ligamentos en la segunda fecha y el equipo perdía una pieza clave en su funcionamiento. Sin embargo, Lucas Biatri, el reemplazante de Palermo, empezó a destacarse con sus goles para reanimar el conjunto Ceneice dirigido por Carlos Ischia. Terminado el torneo, hubo un triple empate entre Boca, San Lorenzo y Tigre, que llevó a jugar un triangular para definir al campeón del torneo. En el primer partido, San Lorenzo venció a Tigre por 2-1 en la cancha de Vélez. Luego, Boca venció al Ciclón por 3-1 en la cancha de Racing y en el partido final se enfrentaron los Ceneices contra Tigre. Nuevamente en el estadio de la Academia, partido que terminó con derrota de Boca por 1-0. A pesar de aquel resultado, Boca se coronaba como el mejor equipo del fútbol argentino nuevamente, aunque esta vez por diferencia de gol. Torneo Apertura 2011. Tras la llegada de refuerzos como Agustín Orión, Rolando Schiavi y Facundo Roncaglia para reforzar la defensa, y Darío Sitanich para reemplazar a Martín Palermo, quien se había retirado el torneo pasado, Boca supo armar un equipo muy equilibrado, sin tanta capacidad ofensiva pero con una gran defensa,
recibiendo apenas 6 goles en 19 fechas, cifra récord en torneos cortos. Con Julio César Falcioni al mando, el conjunto Xeneize se coronó campeón invicto del torneo 2 fechas antes de la culminación del mismo. Además del título conseguido, fue la primera vez en la historia que Boca no se enfrentó con River en un campeonato de primera división, dado que el conjunto millonario se encontraba disputando la Primera B Nacional. Copa Argentina 2012. Luego de muchos años de inactividad, la Copa Argentina volvió a disputarse en el país. El conjunto Xeneize no tuvo un gran rendimiento, pero la efectividad desde el punto del penal lo llevó a sumar otro trofeo en sus vitrinas. Boca comenzó su participación en el torneo a partir de los 32avos de final, en donde venció a Santa Marina de Tandil por penales. Luego, en los 16avos, derrotó 2-0 a Central Córdoba de Rosario. Su rival en los octavos de final fue Olimpo, a quien dejó afuera también por penales. Por la misma vía, eliminó a Rosario Central en cuartos de final y a Deportivo Merlo en semifinales, llegando a la final con Racing. Con goles de Santiago Silva y Lucas Biatri, Boca se impuso 2-1. Valentín Viola descontó para la Academia. Tras definir 4 series desde los 12 pasos y vencer a Racing en la final, Boca se coronaba campeón de la Copa Argentina 2012 con Julio César Falcioni como DT. Campeonato Primera División 2015. Luego de 3 años sin títulos, Boca, dirigido por Rodolfo Arrobarrena, se coronó campeón nuevamente en el año 2015. Llegaron refuerzos de alto nivel como Nicolás Lodeiro, Pablo Pérez y Daniel Osvaldo, con la intención de traer un nuevo título al club. Este sería un torneo de 30 equipos, en donde se enfrentarían todos contra todos una sola vez, agregando una fecha de clásicos para que estos puedan jugar tanto de local como de visitante. Boca finalizó la primera mitad del torneo en segundo lugar y sufrió un golpe bajo tras la eliminación a manos de River en la Copa Libertadores. A pesar de lo ocurrido, los ánimos cambiaron cuando surgió una excelente noticia para los Xeneize. Carlos Tevez, quien estaba jugando en ese momento en la Juventus, volvería a ponerse el azul y oro. Con la vuelta del Apache, Boca recuperó el liderazgo del torneo y lo mantuvo hasta consagrarse campeón en la Bombonera una fecha antes de terminar el mismo. Copa Argentina 2015. Tras un desenlace polémico, Boca volvió a coronarse campeón de la Copa Argentina luego del título conseguido en el año 2012. Los dirigidos por el Vasco Arrobarrena arrancaron el campeonato nuevamente en los 32avos de final, en donde derrotaron por 2-0 a Huracán Las Heras. Luego vencieron 3-0 a Banfield en los 16avos y 4-0 a Guaraní Antonio Franco en los octavos de final. En cuartos, le ganó 2-1 a Defensa y Justicia para luego derrotar 2-0 a Lanús en semifinales. En la culminación del torneo, Boca se enfrentó a Rosario Central y con goles de Lodeiro de penal y Andrés Chávez, lo venció 2-0 con un polémico arbitraje por parte del árbitro Diego Ceballos, quien sancionó un penal para el conjunto Xeneize con una infracción 1 metro afuera del área. Así, Boca conseguía su segunda Copa Argentina en 4 años, con un plantel que fue superior a los equipos que enfrentó durante todo el torneo. Campeonato Primera División 2016-2017. Con el mismo formato que el torneo del 2015, Boca se coronó nuevamente como el mejor equipo del fútbol argentino. Contó con refuerzos como Darío Benedetto, Ricardo Centurión y Wilmar Barrios, y se fueron jugadores como Nicolás Lodeiro, Daniel Osvaldo, quien dejó el fútbol por dedicarse a la música, y Carlos Tevez, quien abandonó el club a mitad del torneo por una oferta multimillonaria del fútbol chino. A pesar de algunas malas actuaciones, Boca se hizo con la punta del torneo en la fecha 13 y de ahí en adelante no la soltó nunca más. Con Benedetto como figura, convirtiendo 21 goles en 25 partidos jugados, el equipo dirigido por Guillermo Barros Esqueloto sumó otra conquista a nivel nacional. Superliga Argentina 2017-2018. Con otro cambio en el formato, esta vez con 28 equipos que se enfrentarían todos contra todos sin lugar a fecha de clásicos, la Superliga Argentina es el último torneo en el que Boca se consagró campeón. Paolo Goltz, Nathan Nández y Edwin Cardona llegaron al equipo, además de Ramón Guanchope Ávila, quien estuvo a préstamo la primera mitad del torneo en Huracán, y Carlos Tevez, quien volvió al club de sus amores tras un frustrado paso por el fútbol chino. El equipo dirigido por Guillermo Barros Esqueloto arrancó el torneo de la mejor manera, cosechando 8 victorias consecutivas, pero luego, en la fecha 9, sufriría la baja de su goleador y figura Darío Benedetto, quien se rompió los ligamentos cruzados.
A esto se le sumó la baja de Fernando Gago, quien se lesionó jugando para la selección argentina en las eliminatorias rumbo al Mundial 2018. A pesar de las lesiones, un desequilibrante Cristian Pavón y el olfato goleador de Wanchope Ávila en las últimas fechas ayudaron al conjunto Xeneize a sumar otro título en sus vitrinas a una fecha de culminar el torneo. Eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, me ayudarías mucho con un me gusta, compartiéndolo con tus amigos futboleros o simplemente comentar qué te pareció. Un saludo a toda la comunidad futbolera.